Dios los bendiga en esta noche. Vamos a compartir en esta oportunidad un tema que en realidad la iglesia debe de emplear, usar constantemente, que es sobre precisamente lo que es el Espíritu Santo y el evangelismo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el tema del evangelismo, de evangelizar, de llegar a otras personas, de alcanzar nuevas personas? ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo de la iglesia, con todo lo que nosotros somos como cristianos? ¿No? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos menciona y nos da a entender y nos dice claramente que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Primero habla de la llenura del Espíritu Santo y también habla seguidamente de serle testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero nos habla del Espíritu Santo y después nos habla de la evangelización del mundo. No solamente de una zona, sino de todo el mundo en realidad. Claro que nosotros vamos a evangelizar a las personas que están a nuestro alrededor, aquí en Camaná, por ejemplo. Alguno de nosotros en algún momento de repente viajará porque Dios dispone de esa forma y evangelizará en otra parte del país, probablemente en otro país, en otra región, en otro continente. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, solamente Él que obedece. Entonces, vamos a analizar esas partes de este texto bíblico que lo estamos dividiendo en dos, en ser llenos del Espíritu Santo y a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este momento, cuando los apóstoles, los discípulos, estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo, ahí es donde empieza la gran comisión que nos menciona en el libro de Mateo, en el capítulo 28, los últimos versículos 19, 20, 21, pero más que todo 19 y 20 nos menciona que hay que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos enfrenta y nos dice: vayan, hagan discípulos, prediquen. Bajo ese contexto actual en el cual los discípulos se encontraban, que más allá de repente de ser admirados, más allá de ser de repente figuras relevantes de alguna forma, no, ellos acababan hace pocos días de ver a su maestro muerto en la cruz. El pueblo sabía eso y el mismo pueblo era quien lo había juzgado. Y estas personas, los discípulos, los apóstoles, no tenían nada, no tenían ni riquezas, no tenían recursos. Lo único que tenían era la promesa de tener el Espíritu Santo para que se cumpla la misión que Dios les había encargado. ¡Qué tremendo! Lo que, si realmente analizamos y nos ponemos a imaginar cómo se sentirían los discípulos en ese momento de no contar con nada, no tener nada, y que Dios les entregue esa comisión de alcanzar todo el mundo, toda la tierra. Vamos a orar, amados hermanos, un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, eres un Dios maravilloso. Grande eres tú, Padre Santo. Maravilloso eres tú, Dios mío. Que tú has permitido que nosotros hoy podamos servirte, podamos adorarte, gracias a que alguien cumplió con la gran comisión que tú has encomendado a tus hijos. Alabado sea tu nombre.
En tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, después de esta introducción que hemos estado viendo, cómo nos llega la gran comisión a los cristianos, podemos preguntarnos, ¿y cómo podemos ser testigos eficaces del Evangelio en el mundo? Sí, en este mundo que generalmente, constantemente está rechazando el mensaje de Cristo. Porque cuando tú sales a hablar de Dios, cuando tú sales a evangelizar, cuando tú a una persona le dices, le hablas de Dios, como el día de ayer me encontré con una de mis promociones, me dijo, bueno, yo creo a Dios, pero no voy a ninguna iglesia, no, nada. Las personas no están dispuestas a escuchar el mensaje de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos ser testigos? ¿Cómo podemos ser evangelistas? ¿Cómo podemos llevar ese mensaje de salvación a la humanidad entonces? Y la respuesta es aprender a depender completamente del Espíritu Santo. Aprender a depender completamente del Espíritu Santo. El día de ayer y la semana pasada, el día domingo, hablábamos, y donde hemos ido en los cultos familiares, hablábamos sobre la importancia de oír la voz de Dios. Y cuando yo escucho la voz de Dios, se quiere decir que estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y quien nos habla es el Espíritu Santo, porque nos ayuda a discernir muchas cosas también. Entonces yo tengo que depender completamente de Dios, del Espíritu Santo, y en esa comunión yo voy a escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver ahora este punto importante sobre el poder del Espíritu Santo para evangelizar. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, nos dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les pide que esperen. Porque serán revestidos con el poder desde lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros para ser testigos, para llevar el mensaje. Sin el Espíritu Santo, nuestra tarea de poder llevar el mensaje se hace menos eficaz, más difícil, porque se va a limitar exclusivamente al esfuerzo humano, a nuestras fuerzas, a lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, pero no se trata de nosotros mismos en realidad. Nos podemos esforzar, podemos hacer todo nosotros, pero no se trata de nosotros. Porque por nuestras fuerzas es muy difícil. Pero cuando Dios viene, quita todo lo anterior, todo lo malo, todo lo negativo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cambia completamente las cosas. Por ejemplo, Pedro, cuando nos narran la historia de Pedro en el libro de Lucas, capítulo 22, Pedro niega a Jesucristo. Lo niega, le dice: no lo conozco, no es mi maestro, no, yo no sé quién será él. Pero después, cuando él está reunido con los discípulos en el Pentecostés, cuando Jesucristo asciende al cielo y recibe el poder, es lleno del Espíritu Santo, predica y se convierta en 3,000 personas. Libro de los Hechos. ¿Qué tan diferente es estar con sus propias fuerzas? ¿Y qué tan diferente es
depender completamente del Espíritu Santo, depender completamente de Dios. Juan 16 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer al mundo del pecado? ¿El pastor? ¿El hermano? ¿El líder? ¿Quién va a convencer del pecado? ¿El evangelista? ¿El misionero? ¿El maestro? ¿Quién va a convencer del pecado? Y la Biblia es clara que nos dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y está haciendo la referencia al Espíritu Santo, porque Él habla de que conviene que Jesucristo se vaya para que nos deje el Consolador, el Espíritu Santo, el Paráclitos, para que nos deje y realmente pueda convencer de todo pecado. Porque no se trata de qué tan bonito usted hable, no se trata de cuánto conozca, no se trata de usted, se trata de que el Espíritu Santo hable a través de usted. Porque el Espíritu Santo nos da las palabras para hablar. Y no solamente nos da, sino que también actúa en el corazón del oyente, trayendo convicción de pecado. Nosotros proclamamos, nosotros hablamos, nosotros podemos hablar y decir, pero el Espíritu Santo es quien transforma la vida de las personas. No somos nosotros, es Dios. Y ahí viene otra parte importante de esto. Segunda de Timoteo 1:7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces tenemos miedo de salir, de predicar, de decirle a mi vecino, de decirle a alguien: ¿qué me va a decir? Está loco, se va a burlar, se va a reír, no me va a dejar de hablar. Va a pasar muchas cosas y tenemos miedo. Pero la Biblia y Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Cuando tú dominas tu propio carácter, es diferente. Cuando tú dominas tus impulsos, es diferente. Muchos creyentes temen realmente compartir el Evangelio por el qué dirán. Pero recuerda que no solamente eres tú con tus fuerzas, sino es el Espíritu Santo, es Dios quien está apoyándote, es quien te va a dar palabras, quien te va a enseñar, es quien te va a instruir, quien te va a ir perfeccionando la obra que ha empezado en ti. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Pablo y Silas cantando y predicando en la cárcel de Filipos. No se trata de Pablo, se trata de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios obra. El Espíritu Santo nos va guiando cómo y dónde debemos ir. Como en el caso de Felipe y el eunuco etíope.
Eunuco era una persona que buscaba a Dios, pero necesitaba una explicación clara y necesitaba a Felipe para que le pueda explicar y guiar. Dios va a decidir dónde nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que obedecer. Felipe obedeció, se acercó. Si Dios me dice que tengo que ir a predicar a una calle determinada, iré a predicar a esa calle determinada. Si me dice que tengo que predicar en San Román, predicaré en San Román. Si me dice que tengo que predicar en la punta del cerro, predicaré en la punta del cerro. Porque Dios me está diciendo dónde tengo que ir y yo tengo que obedecer lo que Dios me dice. Porque yo dependo de Dios. Yo solamente soy un instrumento, soy un siervo de Dios. El Espíritu Santo nos guía a personas con corazones abiertos para recibir el mensaje también. Muchas veces nos van a rechazar. Muchas veces en el trayecto, en el transcurso, estas personas a veces nos van a rechazar por la idolatría, por el pecado, por todas las cosas que pueden tener en su vida. Porque el enemigo no está contento porque cuando se arrepiente un alma, cuando se arrepiente una persona, hay fiesta en el cielo. Y vamos a volver a reafirmar lo que el Espíritu Santo actúa en sus hijos cuando son enviados a predicar el Evangelio. Lucas capítulo 12 nos dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder y qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. A veces tenemos miedo porque no sabemos qué decir, porque creemos que nos vamos a quedar cortos de palabras, porque de repente tengo miedo de equivocarme. Hermano, pero si usted está siendo obediente a Dios y todos los días está obedeciendo a Dios y tiene esa comunión con Dios, Dios va a poner las palabras adecuadas en su boca, va a saber qué decir, va a saber qué responder, porque Dios le va a dar la sabiduría que viene de lo alto para responder alguna pregunta. Dios nos da todas las herramientas que necesitamos. Así es cierto, ¿no? A veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo pone en nuestras bocas las palabras adecuadas en cada situación. El Espíritu Santo nos va dirigiendo, nos va mostrando qué estrategias son las que vamos a utilizar, así como apartó a Bernabé y a Saulo para cierta tarea. Dios va mostrándonos las estrategias que vamos a usar. Porque no es lo mismo evangelizar en Camaná que evangelizar en Arequipa, porque no es lo mismo evangelizar en Arequipa que evangelizar en Lima, porque no es lo mismo evangelizar en el centro de Camaná que evangelizar en un asentamiento humano. Porque son realidades diferentes, son costumbres a veces diferentes. Y Dios nos va a dar las herramientas que necesitamos, porque Dios nos va a ayudar a discernir. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Porque el Espíritu Santo nos habla y tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios, inclusive cómo desea que hagamos las cosas. Porque así como guió a Noé para construir un arca, así guía a cada uno de sus hijos para cumplir una tarea indicada.
Es el respaldo que tenemos por parte del Espíritu Santo que está con nosotros hasta el fin de los días. En Marcos 16 nos dice: y ellos salieron y predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dios respalda, el Espíritu Santo respalda. En algún momento habrán señales, en algún momento habrán milagros, pero eso va a depender de Dios. Nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos va a mostrar, a lo que Dios nos va a decir. Del resto Dios se va a encargar. Porque Él es el que convence, Él es el que transforma, Él es el que hace los milagros. Nosotros no, porque no es nuestro poder, es el poder de Dios. Y en las peores situaciones Dios nos respalda. Dios está siempre respaldando a sus hijos. El evangelismo efectivo no depende de nuestra elocuencia, no depende de qué tan bonito hablamos, no depende de cómo podemos adornar las palabras, sino va a depender del poder, la guía y el respaldo del Espíritu Santo. Cada día busquemos más a Dios, acerquémonos más a Dios, hay que obedecer a Dios y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar y va a poner las palabras en nuestra boca. La pregunta para nosotros como hijos de Dios sería si realmente estamos dependiendo completamente del Espíritu Santo en nuestra vida. Si estamos dedicando tiempo a orar y a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos inclinando nuestro oído, si estamos nosotros poniendo de nuestra parte para oír la voz de Dios, para escuchar lo que nos quiere decir, a dónde quiere que vayamos, en qué parte de la obra quiere que trabajemos. Algunos se inclinan a trabajar con niños, otros con adolescentes, otros con adultos, otros con matrimonios. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos. ¿Dónde va a trabajar? ¿En qué parte, qué área va a trabajar? ¿A dónde lo está llamando Dios? Confiemos en la guía del Espíritu Santo, en el respaldo del Espíritu Santo, para predicar también con valentía, con poder, para que cuando nosotros hablemos con la autoridad del poder de Dios.